¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el poder absoluto de un cartel choca de frente contra la furia de las fuerzas especiales? Imagina esto. El cielo de una zona residencial exclusiva se oscurece por el rugido de helicópteros artillados, mientras cientos de soldados de élite descienden en rappel sobre mansiones blindadas. El silencio de la tarde es destrozado por ráfagas de ametralladora y granadas que fragmentan el concreto en plena luz del día. Esto no es el guión de una película de Hollywood, es la cruda y sangrienta realidad de la guerra contra el narcotráfico en México. Durante más de una década, el Estado mexicano ha desplegado cacerías humanas de altísima complejidad, misiones suicidas diseñadas para una sola cosa: descabezar a los imperios más poderosos del continente. Hoy vamos a revelarte los detalles ocultos de los 7 operativos militares que redefinieron el mapa del crimen organizado. Estamos hablando de hombres que no solo movían toneladas de sustancias, sino que comandaban ejércitos privados más equipados que muchas policías locales, capos con recompensas millonarias que se creían dioses intocables en sus fortalezas, hasta que el crujido de una puerta derribada les recordó su mortalidad. En este recorrido verás desde batallas urbanas que duraron 8 horas consecutivas, hasta cadáveres robados de funerarias bajo el amparo de la noche. Pero mantente pegado a la pantalla, porque en la posición número 1 te revelaremos los detalles exclusivos de la noticia que ha paralizado al mundo hace apenas unas horas: la captura definitiva de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Ayer mismo, el hombre más buscado de la Tierra descubrió que no existe montaña lo suficientemente alta para esconderse de la tecnología de guerra. Prepárate, suscríbete y activa la campanita, porque estás a punto de entrar en la zona de fuego. Empecemos con el número. Nuestro recorrido por los operativos que marcaron la historia de fuego en México comienza en la posición número 7, con un caso que sacudió los cimientos del cártel de Sinaloa y que demostró que, en la guerra contra el narcotráfico, nadie es intocable, ni siquiera aquellos que operan desde la cima del poder económico y logístico. Nos trasladamos al 29 de julio de 2010, a una de las zonas más exclusivas y vigiladas del occidente mexicano. En el corazón de Zapopan, Jalisco, el silencio de una tarde de verano estaba a punto de ser desgarrado por el rugido de las fuerzas especiales, en una misión que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la región. El objetivo era Ignacio Coronel Villarreal, conocido mundialmente como Nacho Coronel, el hombre que durante años fue considerado el tercer pilar de la organización criminal más grande del continente, compartiendo el mando directo con figuras de la talla de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Para dimensionar quién era Nacho Coronel, primero debemos entender su papel como el arquitecto financiero y operativo de la llamada Ruta del Pacífico. A diferencia de otros capos que buscaban la gloria mediática o la exhibición de violencia innecesaria, Coronel era un estratega que prefería la discreción y el control absoluto de los mercados. Nacido en el estado de Durango en 1954, inició su carrera delictiva bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, el legendario Señor de los Cielos, de quien aprendió las complejidades del puente aéreo y el valor de las alianzas políticas. Tras la sorpresiva partida de Carrillo en 1997, Coronel se integró al cártel de Sinaloa, donde su ascenso fue meteórico gracias a su habilidad para los negocios y su visión para detectar el potencial de las sustancias sintéticas. Fue él quien se ganó el apodo del Rey del Hielo o el Rey del Cristal, al ser el responsable de industrializar la producción de metanfetaminas en el occidente de México, inundando las calles de los Estados Unidos con toneladas de mercancía de alta pureza. Nacho Coronel no era solo un administrador de sustancias, era el dueño absoluto de los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y partes de Michoacán. Bajo su mando, Guadalajara se convirtió en un refugio para las familias de los altos mandos del narcotráfico. Un territorio donde imperaba una paz forzada basada en su capacidad para corromper los niveles más altos del poder local y federal. Las autoridades estadounidenses lo consideraban una amenaza de seguridad nacional y ofrecían $5 millones por información que llevara a su captura, mientras que en México la recompensa ascendía a $30 millones. Coronel era un objetivo prioritario, un eslabón fundamental que el gobierno de Felipe Calderón necesitaba romper para demostrar la efectividad de su estrategia frontal contra el crimen organizado. El operativo del 29 de julio de 2010 no fue producto del azar, sino el resultado de meses de una inteligencia militar meticulosa y silenciosa.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habían seguido el rastro de sus círculos de confianza, monitoreando frecuencias de radio y analizando patrones de movimiento en las zonas residenciales más lujosas de la zona metropolitana de Guadalajara. La ubicación final fue detectada en una residencia de lujo en la colonia Colinas de San Javier, un enclave de riqueza donde las casas están valuadas en millones de pesos y cuentan con sistemas de seguridad privados. La casa, marcada con el número 601 de la calle Colinas de San Javier, contaba con 6 espacios para vehículos, amplios jardines y acabados de mármol. Era el refugio perfecto para un hombre que había evadido a la justicia durante décadas, manteniendo un perfil de empresario exitoso. Aproximadamente a las 13 horas de aquel jueves, la calma de Colinas de San Javier se evaporó. Más de 150 elementos de élite del ejército mexicano, apoyados por 2 helicópteros que sobrevolaban la zona en círculos tácticos, rodearon la propiedad. La orden era capturar a Coronel vivo, pero los militares sabían que el Rey del Hielo no se entregaría sin pelear. Dentro de la residencia, Nacho Coronel no estaba solo. Se encontraba en compañía de una fisioterapeuta que le proporcionaba tratamiento para una lesión y de Irán Francisco Quiñones Gastelum, su hombre de mayor confianza y responsable de su seguridad personal. Cuando los soldados de las fuerzas especiales irrumpieron en el perímetro y le combinaron a deponer las armas mediante altavoces, la respuesta de Coronel fue inmediata y violenta. Lejos de buscar una salida diplomática o entregarse ante la superioridad numérica, Nacho Coronel tomó un rifle de asalto M16 y abrió fuego desde las ventanas superiores de la mansión. El intercambio de proyectiles fue ensordecedor, una batalla urbana en un lugar donde los vecinos solían disfrutar de la tranquilidad de la tarde. En los primeros minutos del enfrentamiento, un militar de las fuerzas especiales cayó neutralizado de inmediato por las balas del capo, mientras que otro resultó gravemente herido. Coronel intentó aprovechar la confusión para evadir el cerco militar y saltar hacia una propiedad colindante, pero las balas de los francotiradores y del equipo de asalto fueron más rápidas. 6 impactos de grueso calibre atravesaron su cuerpo, localizándose en el hombro, el cuello, el abdomen y el tórax, arrebatándole la vida de manera instantánea. La escena final en la mansión de Zapopan fue un cuadro de guerra. El cuerpo inerte de uno de los hombres más poderosos del narcotráfico yacía en el suelo, rodeado de casquillos percutidos y del lujo que no pudo salvarlo. En el operativo, las autoridades aseguraron armas de alto poder, joyas de valor incalculable, vehículos blindados y fajos de dinero en efectivo. Quiñones Gastelum fue detenido en el lugar y posteriormente procesado, convirtiéndose en una fuente de información vital para desmantelar las redes financieras que Coronel había tejido durante años. La Secretaría de la Defensa informó que esta operación representaba el golpe más fuerte contra el cártel de Sinaloa en años, una victoria que fue celebrada en Los Pinos y en las oficinas de inteligencia de Washington. Sin embargo, lo que pocos saben es que la muerte de Nacho Coronel tuvo repercusiones que fueron mucho más allá de las estadísticas oficiales. Él tenía conexiones familiares profundas con el liderazgo del cártel, siendo tío de Emma Coronel, quien años después ganaría notoriedad mundial como la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Además, surgieron rumores persistentes de que semanas antes de su eliminación, Coronel estaba negociando un posible retiro del negocio ilícito. Algunos analistas sugieren que Nacho Coronel tenía la intención de desmantelar parte de sus operaciones para alejarse de la espiral de violencia que ya estaba consumiendo al país, buscando una especie de paz personal que el destino y las fuerzas federales le negaron. Su legado es complejo y contradictorio. Por un lado, fue el responsable de inundar las calles con metanfetaminas, una sustancia que destruyó innumerables vidas y familias. Por otro lado, en ciertos sectores de Jalisco, algunos lo recordaban como una figura que mantenía un orden relativo en los territorios bajo su dominio, impidiendo que grupos más sanguinarios y menos disciplinados operaran en la región. La eliminación de Nacho Coronel marcó un antes y un después en la estructura sinaloense. Su caída dejó un vacío de poder absoluto en el occidente mexicano, un vacío que pronto sería llenado por una nueva organización que nació de las cenizas de su estructura, el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin la figura mediadora y estratégica de Coronel, Jalisco dejó de ser un refugio de paz para convertirse en el epicentro de una nueva ola de violencia que hasta el día de hoy sigue afectando a la nación. La muerte de Nacho Coronel demostró que incluso los capos más cuidadosos, aquellos que evitaban los reflectores y mantenían un perfil discreto, no estaban fuera del alcance de la determinación del Estado mexicano. Su caso fue la prueba de que el poder económico no es un escudo permanente contra las fuerzas especiales cuando la decisión política es firme. Pero si la caída del Rey del Hielo te pareció un despliegue de fuerza impresionante, prepárate para lo que viene a continuación. El siguiente nombre en nuestra lista no solo era un cerebro financiero, sino un hombre que operaba con una lógica empresarial tan fría que logró convertir a un pueblo pacífico en el escenario de su propio final. De la zona residencial de Zapopan, nos trasladamos a las calles de un municipio tranquilo en Querétaro para conocer la historia de Enrique Quique Plancarte Solís, el hombre que pensó que podía camuflarse entre la gente común, pero que terminó descubriendo que la Marina nunca olvida una cara. Este operativo contra Nacho Coronel fue solo el inicio de una serie de golpes que intentaron descabezar al Hidra del narcotráfico. Pero como veremos en el puesto número 6, la cacería de los líderes financieros traería consigo revelaciones aún más perturbadoras sobre el alcance del crimen organizado en la vida cotidiana de México. ¿Estás listo para saber cómo fue la caída del líder templario en un lugar donde nadie esperaba que corriera la sangre? La historia continúa y la intensidad solo va en aumento. De la opulencia de las mansiones de Zapopan y el estruendo de los fusiles MED-16 que acabaron con el Rey del Cristal, nos trasladamos ahora a un escenario completamente distinto, pero no por ello menos letal. En la posición número 6 de nuestra lista, nos encontramos con un operativo que demostró que, en la cacería de los altos mandos, el anonimato es una ilusión que se desvanece ante la persistencia de la inteligencia militar. Esta es la crónica de la caída de Enrique Plancarte Solís, conocido en el submundo criminal como Quique Plancarte, el hombre que fungía como el cerebro financiero de los caballeros templarios. Su historia es el relato de un criminal que intentó mimetizarse con la tranquilidad de un pueblo colonial, lejos de sus bastiones de guerra, solo para descubrir que la Marina Armada de México tiene ojos en cada rincón del país. Para entender la relevancia de Quique Plancarte, debemos analizar primero la naturaleza de la organización que ayudó a cimentar. Los caballeros templarios no eran un cártel convencional, eran una estructura que mezclaba el narcotráfico con un misticismo religioso y un control social asfixiante en el estado de Michoacán. Plancarte, nacido el 14 de septiembre de 1970 en Nueva Italia, fue uno de los fundadores de este grupo tras la fragmentación de la familia michoacana. Mientras otros líderes como la Tuta se encargaban de la propaganda y los videos mediáticos, Plancarte era el hombre de los números, el estratega que transformaba el dinero sucio de la extorsión, el secuestro y el tráfico de sustancias en empresas aparentemente legítimas. Su enfoque era casi empresarial. Bajo su mando, los templarios se diversificaron hacia la minería ilegal de hierro y el control de la producción de limón y aguacate, convirtiéndose en una maquinaria de generación de riqueza que sostenía un ejército privado de miles de hombres. Las autoridades mexicanas ofrecían una recompensa de 10 millones de pesos por su captura, considerándolo el número 2 de la organización y el pilar que mantenía la cohesión económica del grupo. Sin embargo, lo que hacía a Plancarte un objetivo de alta prioridad no era solo su capacidad financiera, sino las acusaciones de crímenes atroces que pesaban sobre su círculo más íntimo. Semanas antes de su caída, la detención de su sobrino Manuel Plancarte Gaspar reveló una red de tráfico de órganos que utilizaba a menores de edad como víctimas, un nivel de depravación que aceleró los esfuerzos de la Secretaría de Marina para localizar al líder financiero. Quique Plancarte se sabía perseguido y tomó una decisión que, en su momento, pareció brillante: abandonar Michoacán, su zona de confort, y refugiarse en el estado de Querétaro, específicamente en el municipio de Colón. Colón era, hasta marzo de 2014, un lugar donde la palabra operativo era desconocida. Un pueblo de calles empedradas y arquitectura colonial donde la vida transcurría con una calma imperturbable. Plancarte llegó allí solo, sin el ejército de escoltas que normalmente lo rodeaba, bajo la premisa de que un hombre poderoso es invisible cuando se comporta como un ciudadano común.
Durante días caminó por las plazas y los mercados de Colón, comprando víveres y conviviendo con una población que no tenía idea de que el hombre amable que veían en las calles era uno de los 5 criminales más buscados del continente. Pero la inteligencia naval ya le seguía la pista. Mediante el uso de interceptaciones de comunicaciones y el despliegue de agentes encubiertos, la Marina logró confirmar que el líder templario estaba oculto en una vivienda de la zona centro de dicho municipio. El 31 de marzo de 2014, la paz de Colón se rompió definitivamente. Desde las primeras horas de la madrugada, los habitantes notaron un movimiento inusual. Cerca de 200 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina, apoyados por 2 helicópteros que sobrevolaban los campos aledaños a baja altura, establecieron un cerco perimetral que asombró a la población local. El alcalde del municipio describió la situación como el evento más extraño y perturbador en la historia de la localidad. La inteligencia militar tenía información de que Plancarte solía salir de su escondite a pie para realizar compras básicas, confiando en que su rostro no sería reconocido fuera de Michoacán. Esa tarde, cerca de las 15 horas, Enrique Plancarte caminaba por una de las calles principales de la zona centro cuando notó que el ambiente había cambiado. Al ver el despliegue de las camionetas blindadas y el uniforme de los marinos, el cerebro financiero de los templarios comprendió que el juego había terminado. A diferencia de lo que muchos esperarían de un hombre acostumbrado a delegar la violencia, Plancarte no se entregó. Cuando los elementos de la Marina le ordenaron detenerse para una inspección, el capo sacó un arma corta que llevaba oculta y abrió fuego contra los uniformados en un intento desesperado por abrirse paso hacia un callejón. El intercambio de disparos fue breve, una ráfaga de precisión militar que duró apenas unos segundos, pero que fue suficiente para neutralizar la amenaza. Plancarte resultó gravemente herido por los proyectiles de los marinos. Los informes oficiales indican que los elementos navales intentaron brindarle los primeros auxilios y solicitaron el traslado inmediato a un hospital cercano para intentar mantenerlo con vida y obtener información valiosa sobre la estructura financiera de los templarios. Sin embargo, las heridas en órganos vitales fueron fatales y el líder criminal falleció durante el traslado. La Secretaría de Gobernación tardó varias horas en confirmar la identidad del abatido de forma oficial, esperando los resultados de las pruebas periciales de huellas dactilares y la comparación fotográfica que, finalmente, arrojaron una coincidencia del 100%. El hombre que había financiado una guerra santa en Michoacán acababa de morir en la soledad de una calle queretana. La eliminación de Quique Plancarte fue un golpe de muerte para la logística de los caballeros templarios. Sin su cerebro financiero, la organización comenzó a desmoronarse rápidamente, perdiendo la capacidad de pagar la nómina de sus sicarios y de mantener la red de corrupción que los protegía. Su caída ocurrió apenas 3 semanas después de que otro líder fundamental, Nazario Moreno, fuera también neutralizado, dejando a Servando Gómez Latuta como el último líder en pie de una estructura que alguna vez se creyó protegida por la divinidad. La historia de Plancarte también reveló una faceta particular del narco moderno, la de sus hijos, Melissa y Enrique Jr., quienes utilizaban la fama de su padre para impulsar sus carreras como cantantes de banda, autodenominándose la Barbie Grupera y el Príncipe de la Banda, respectivamente. Tras la muerte de su progenitor, ambos desaparecieron de la escena pública, marcando el fin de una dinastía que mezclaba el espectáculo con la barbarie. Este operativo en Colón, Querétaro, es estudiado hoy como un ejemplo de cómo la movilidad de los objetivos de alto valor es su mayor vulnerabilidad. Plancarte murió lejos de sus montañas, solo y rodeado de soldados en un territorio que no conocía. Su caso demostró que el dinero puede comprar mansiones y ejércitos, pero no puede comprar el tiempo necesario para escapar de un operativo de las fuerzas especiales cuando la ubicación ha sido comprometida. Pero si la historia del líder financiero que fue alcanzado en un pueblo pacífico te ha parecido sorprendente, prepárate para lo que sigue en nuestra lista, porque si bien Plancarte fue un objetivo difícil de localizar, el próximo hombre en nuestro conteo rompió todas las leyes de la lógica y la realidad. Nos trasladamos ahora a la Sierra de Michoacán para analizar el caso de un líder criminal que tuvo la audacia de morir 2 veces, un hombre que fue declarado muerto por un presidente de la República y que años después volvió a aparecer desde las sombras como una figura mitológica para seguir comandando su imperio de terror.
Prepárate para conocer los detalles del operativo Lince y la caída definitiva de Nazario Moreno González, el Chayo, el hombre que ocupa el puesto número 5 de nuestro conteo y cuya historia es, sin duda alguna, uno de los capítulos más surreales y polémicos en la historia de la guerra contra el narcotráfico en México. La cacería de un fantasma que finalmente fue alcanzado por la realidad de las balas. De la caída del cerebro financiero en las calles de Querétaro, nos adentramos ahora en uno de los capítulos más oscuros, surrealistas y polémicos en toda la historia de la guerra contra el narcotráfico en México. En la posición número 5 de nuestra lista, nos encontramos con un operativo que desafió las leyes de la lógica y puso en evidencia las fallas más profundas de la inteligencia gubernamental. Esta es la crónica de la cacería de un fantasma, el relato de un hombre que, según las versiones oficiales, tuvo la audacia de morir 2 veces. Hablamos de Nazario Moreno González, conocido en el mundo del AMPA como el Chayo o el Más Loco, el líder mesiánico que transformó el crimen organizado en una especie de culto religioso y que obligó al Estado mexicano a lanzar el operativo Lince para terminar con una leyenda que se negaba a desaparecer. Para entender la magnitud de Nazario Moreno, debemos comprender que no estábamos ante un capo convencional preocupado únicamente por las rutas y el dinero. El Chayo, nacido el 8 de marzo de 1970 en Apatzingán, Michoacán, fue el arquitecto ideológico de la familia michoacana y posteriormente de los caballeros templarios. Su poder no radicaba solo en el fuego de sus armas, sino en el control absoluto de las mentes de sus seguidores. Tras pasar una temporada como migrante en los Estados Unidos, donde tuvo sus primeros roces con la justicia en Texas, regresó a su tierra natal con una visión distorsionada pero efectiva de la justicia social. Moreno González redactó su propia Biblia, un libro titulado Pensamientos, que mezclaba pasajes bíblicos con justificaciones para el asesinato y la tortura, en nombre de una supuesta purificación del estado de Michoacán. Los nuevos reclutas de su organización no solo recibían adiestramiento militar, sino que eran sometidos a un proceso de adoctrinamiento espiritual, donde el Chayo era visto como un salvador, un santo narco que protegía a los desvalidos mientras inundaba el país de sustancias ilícitas. La historia del operativo que lo neutralizó definitivamente comienza, irónicamente, con un fracaso monumental ocurrido 4 años antes. El 9 de diciembre de 2010, el entonces presidente Felipe Calderón anunció con bombo y platillo que Nazario Moreno había sido abatido durante un enfrentamiento masivo en Apatzingán. Sin embargo, en ese momento ocurrió algo inaudito. El gobierno nunca pudo presentar un cadáver. Las autoridades alegaron que los sicarios de la familia michoacana se habían llevado el cuerpo de su líder bajo una lluvia de balas. Durante los años siguientes, mientras el gobierno sostenía la versión de su muerte, en las montañas de la Sierra Michoacana comenzó a gestarse una leyenda urbana que pronto se convirtió en realidad operativa. En pueblos remotos como Holanda se construyeron capillas dedicadas a San Nazario, donde la gente acudía a pedirle favores y protección. Pero el santo no estaba en el cielo, seguía operando en la tierra, comandando ahora a los caballeros templarios bajo un halo de invisibilidad que lo hacía parecer inmortal. No fue hasta principios de 2014 cuando la realidad se volvió imposible de ignorar para el nuevo gobierno federal. Los grupos de autodefensa que se levantaron en armas contra los templarios gritaban a los 4 vientos que el Chayo estaba vivo, que seguía ordenando ejecuciones y que su muerte en 2010 había sido una simulación para enfriar la persecución en su contra. La inteligencia de la Secretaría de Marina comenzó entonces una de las misiones más complejas de su historia, el operativo Lince. Mediante el uso de tecnología de punta, drones de vigilancia y la infiltración de círculos externos, los marinos empezaron a cerrar el cerco sobre la Sierra de Tumbiscatío, un territorio escarpado y hostil, donde Moreno González se sentía seguro bajo el amparo de la vegetación densa y la lealtad de las comunidades locales. El punto de quiebre ocurrió gracias a un descuido humano. Durante los preparativos para celebrar su cumpleaños número 44, un informante cercano a la organización dejó olvidado un radio de comunicación tras un encuentro fortuito con una patrulla naval. A través de esa frecuencia, los analistas de la Marina escucharon conversaciones que confirmaban lo impensable. El Chayo estaba preparando una fiesta. El 9 de marzo de 2014, exactamente a las 4:30 de la madrugada, un grupo de élite de 53 marinos, entrenados para el combate en selva y montaña,
inició la fase final del asalto. Mientras cientos de elementos militares establecían un cerco de hierro en los municipios de Apatzingán, Aguililla y Arteaga, los comandos de fuerzas especiales se adentraron en la oscuridad de la sierra de Tumbiscatío. En medio de una brecha montañosa, los marinos detectaron a un hombre que se movía con sigilo montado en una mula, una táctica clásica de los viejos capos para desplazarse por terrenos difíciles sin hacer ruido. Al verse descubierto por el rayo de luz de las linternas tácticas y la orden de detenerse, el hombre de la mula no dudó. El Chayo, el santo narco que había sobrevivido a su propia muerte oficial, sacó un arma y abrió fuego contra los uniformados. El intercambio de disparos fue breve pero de una intensidad feroz. Nazario Moreno González cayó herido de muerte en medio de la maleza, terminando finalmente con una carrera criminal que había desafiado todas las convenciones del Estado. Esta vez, la Marina no cometió errores. El cuerpo fue custodiado de inmediato y trasladado bajo una seguridad extrema para realizar las pruebas periciales que el país exigía. Las pruebas dactilares, comparadas con su cartilla del Servicio Militar Nacional, confirmaron al 100% que el hombre abatido en Tumbiscatío era Nazario Moreno. El gobierno federal tuvo que organizar una conferencia de prensa de emergencia para admitir que el líder criminal había operado libremente durante 4 años después de haber sido declarado muerto. La caída del Chayo fue un golpe psicológico devastador para los caballeros templarios. Sin su líder espiritual y su guía ideológica, la organización perdió la cohesión mística que la mantenía unida y comenzó a fragmentarse en células menores. Su muerte real en 2014 cerró uno de los capítulos más vergonzosos para la inteligencia mexicana, pero también reveló el poder de la manipulación cultural en el narcotráfico, donde un hombre pudo gobernar como un fantasma durante casi media década. La eliminación de Nazario Moreno demostró que el misticismo y la devoción de los seguidores no son escudo suficiente contra la determinación de las fuerzas especiales cuando se aplican tácticas de inteligencia precisas. Sin embargo, el vacío dejado por el Chayo no trajo la paz a Michoacán, sino que abrió la puerta a una nueva era de conflictos entre grupos remanentes y nuevas organizaciones. Pero si la historia de un hombre que murió 2 veces y que era adorado como un santo en la sierra te ha parecido sacada de una novela de realismo mágico, prepárate para el siguiente nombre en nuestra lista, porque si el Chayo manipuló la fe, el siguiente hombre en nuestro conteo fue un producto puro de la disciplina militar de élite que se volvió contra sus propios creadores. Nos trasladamos ahora de las montañas de Michoacán hacia las llanuras de Coahuila para analizar el caso de un hombre cuya muerte fue tan impactante como lo que ocurrió con su cuerpo apenas unas horas después del operativo. Un exmilitar entrenado por las fuerzas más avanzadas del mundo que fundó el cártel más sanguinario de la historia de México y cuyo cadáver fue robado de una funeraria en una operación relámpago. Prepárate para conocer la caída de Heriberto Lascano. Lascano, el Lasca, el líder de los Zetas que ocupa el puesto número 4 de nuestra lista y cuyo operativo de neutralización dejó más preguntas que respuestas en un México que todavía no comprendía la magnitud de la violencia que él mismo había ayudado a desatar. La historia de un soldado de élite que terminó siendo un trofeo de guerra recuperado por sus propios secuaces. De las montañas de Michoacán, donde un fantasma mesiánico fue finalmente alcanzado por la realidad de las balas, nos trasladamos ahora a las llanuras semidesérticas de Coahuila para analizar uno de los casos más impactantes, crudos y misteriosos en la historia de las fuerzas especiales. En la posición número 4 de nuestra lista, nos encontramos con un operativo que no solo neutralizó al líder de la organización más sanguinaria que ha conocido México, sino que expuso las vulnerabilidades de un Estado que se vio superado por la audacia de un comando armado apenas unas horas después del enfrentamiento. Esta es la crónica de la caída de Heriberto Lascano. Lascano, conocido como el Lasca, el Sota 3 o el Verdugo, el hombre que transformó el conocimiento militar de élite en una maquinaria de exterminio y cuyo cadáver protagonizó el robo más inverosímil de la historia criminal. Para entender la peligrosidad de Heriberto Lascano, primero debemos comprender su origen, pues a diferencia de otros capos que se forjaron en la pobreza del campo o en las calles, el Lasca fue un producto de las propias instituciones del Estado.
Nacido el 25 de diciembre de 1974 en Apán, Hidalgo, Lascano ingresó al ejército mexicano a la temprana edad de 16 años. Su disciplina y habilidades físicas lo llevaron rápidamente a integrarse en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el GAFE, la unidad de élite más avanzada de la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante 7 años, recibió un entrenamiento que pocos hombres en el mundo poseen. Fue capacitado por las Fuerzas de Defensa de Israel y por el Ejército de los Estados Unidos en Fort Bragg. Aprendió tácticas de combate urbano, técnicas de contrainteligencia, uso de explosivos y estrategias de guerra psicológica. Era, en todos los sentidos, una máquina de guerra perfecta diseñada para proteger a la nación. Sin embargo, en 1998, tras alcanzar el rango de cabo de infantería, solicitó su baja del ejército para vender sus servicios al mejor postor. Lascano fue reclutado por Arturo Guzmán de Sena para formar una guardia pretoriana al servicio de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Este grupo de 14 exmilitares desertores fue el núcleo de lo que el mundo conocería como los Zetas. Bajo el mando del Lasca, esta organización evolucionó de ser un grupo de guardaespaldas a convertirse en un cártel independiente que operaba con una lógica militar sin precedentes. Implementaron el uso de armamento de guerra, establecieron campos de entrenamiento paramilitar y diversificaron sus negocios criminales hacia el secuestro masivo, la extorsión sistemática y el tráfico de personas. Heriberto Lascano era el cerebro detrás de la expansión territorial de los Zetas en al menos 17 estados de la República, un líder que mantenía un perfil extremadamente bajo y que rara vez era fotografiado, lo que lo convertía en un objetivo casi imposible de localizar para las agencias de inteligencia. El operativo que terminó con su vida el 7 de octubre de 2012 no fue producto de una larga persecución cinematográfica, sino de una reacción táctica ante una denuncia ciudadana, lo que añade un velo de ironía a su caída. Eran aproximadamente las 13:30 en el pequeño municipio de Progreso, Coahuila. El Lasca, un hombre que siempre evitaba las demostraciones de poder, se encontraba disfrutando de una de sus pasiones, el béisbol. Estaba presenciando un partido amateur en un campo local, confiando en que su bajo perfil y la lejanía del lugar lo mantendrían a salvo. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Marina patrullaban la zona tras recibir reportes sobre la presencia de hombres armados en las inmediaciones del encuentro deportivo. Cuando las unidades navales se aproximaron a un vehículo sospechoso en el que se encontraban Lascano y un acompañante identificado como Mario Alberto Rodríguez, la violencia se desató de forma instantánea. Al verse descubiertos, los criminales intentaron huir en una camioneta blanca, iniciando un intercambio de fuego de una intensidad brutal. Los Zetas utilizaron granadas de fragmentación y fusiles de asalto de alto calibre contra los marinos, quienes respondieron con la precisión y el fuego de cobertura que caracteriza a las fuerzas especiales. El enfrentamiento fue breve pero decisivo. El Lasca, en un intento desesperado por escapar a pie mientras disparaba contra los uniformados, fue alcanzado por múltiples impactos de proyectiles de grueso calibre. 6 balas terminaron con la vida del criminal más temido del país. Un impacto destrozó la base inferior izquierda de su cráneo. Otro fracturó el hueso occipital en la zona parietal. 2 proyectiles se alojaron en los glúteos, uno perforó su pecho y el último impactó en su codo derecho. La causa oficial de muerte fue laceración y hemorragia cerebral traumática. El verdugo había caído en su propia ley en medio del polvo de un campo de béisbol de Coahuila. Los cuerpos fueron trasladados a la funeraria García en la ciudad de Sabinas para realizar la necropsia y la toma de huellas dactilares. Las autoridades navales, tras realizar las primeras pruebas periciales y comparativas con los archivos del Servicio Militar Nacional, confirmaron que uno de los occisos era Heriberto Lascano. El gobierno federal se preparaba para anunciar el golpe más significativo de la década contra el crimen organizado. Sin embargo, en la madrugada del 8 de octubre de 2012 ocurrió el evento más surrealista de esta historia. Alrededor de la 1 de la mañana, un comando fuertemente armado irrumpió en la funeraria, amenazó de muerte a los empleados y obligó al dueño del establecimiento a subir los cuerpos a una carroza fúnebre. En una operación relámpago que evidenció la falta de previsión de las autoridades federales, quienes no habían dejado custodia en el lugar, los sicarios robaron el cadáver de su líder y desaparecieron en la oscuridad de la noche hacia la presa Venustiano Carranza.
El robo del cuerpo generó un escándalo nacional y dudas legítimas sobre la veracidad del operativo. ¿Cómo era posible que el cadáver del hombre más buscado de México fuera sustraído de una funeraria sin que se disparara un solo tiro? A pesar de la ausencia del cadáver físico, la Secretaría de Marina defendió la identidad del abatido basándose en las fotografías tomadas durante la autopsia y en las huellas dactilares que ya habían sido ingresadas al sistema. Las comparaciones fisonómicas y dactilares confirmaron al 100% que el hombre de 1.60 metros de estatura era Heriberto Lascano. Algunos analistas sugirieron que el robo fue orquestado por Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, no por lealtad, sino para evitar que el gobierno exhibiera el cuerpo como un trofeo de guerra y para acelerar su propio ascenso al mando absoluto de la organización. La eliminación del Lasca marcó el inicio del declive irreversible de los Zetas originales. Con su muerte, se perdió el último vestigio de la disciplina militar que los había hecho tan efectivos, y la organización comenzó a fragmentarse en células cada vez más violentas pero menos coordinadas. El legado de Lascano es uno de los más oscuros en la historia de México. Bajo su mando, los Zetas introdujeron el método de las desapariciones masivas y el uso de la tortura pública como herramienta de control territorial. En Pachuca, Hidalgo, Lascano mandó construir un ostentoso mausoleo donde hoy descansan los restos de su madre, pero su propia tumba permanece vacía como un monumento al misterio y a la impunidad que rodeó su desaparición final. 13 años después de aquel operativo, el nombre del Lasca sigue siendo una advertencia sobre lo que sucede cuando el Estado entrena a hombres para la guerra y permite que ese conocimiento sea utilizado para destruir a la sociedad. La neutralización de Heriberto Lascano demostró que el brazo de la Marina podía alcanzar incluso a los objetivos más discretos y peligrosos del noreste del país. Sin embargo, las fallas en la cadena de custodia tras el enfrentamiento revelaron que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino en el control de la narrativa y la posesión de la evidencia. Pero si el operativo en Coahuila y el robo cinematográfico de un cadáver te han dejado sin palabras, prepárate para lo que viene a continuación en nuestra lista, porque si el Lasca fue un estratega silencioso que murió en un campo de béisbol, el siguiente hombre en nuestro conteo fue un líder que convirtió a una ciudad fronteriza entera en un infierno de fuego para evitar su captura. Nos trasladamos ahora de las llanuras de Coahuila hacia las calles de Matamoros, Tamaulipas, para analizar una de las batallas urbanas más devastadoras que ha presenciado el continente. Un operativo donde 660 infantes de marina se enfrentaron a un ejército de sicarios en un combate de 8 horas que paralizó 3 puentes internacionales y dejó tras de sí cientos de granadas detonadas. Prepárate para conocer la caída de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, el líder del Cártel del Golfo que ocupa el puesto número 3 de nuestra lista y cuyo operativo de neutralización es considerado el ejemplo máximo de la confrontación frontal en la guerra contra el narcotráfico. Una historia de lealtades extremas, donde el jefe prefirió ver arder su ciudad antes que entregarse a las fuerzas federales. De la desaparición casi mística del cuerpo del Lasca en las sombras de una funeraria de Coahuila, nos trasladamos ahora hacia el noreste profundo, al epicentro de una de las batallas urbanas más devastadoras y prolongadas que ha presenciado el continente americano. En la posición número 3 de nuestra lista, nos encontramos con un operativo que transformó una ciudad fronteriza entera en un auténtico campo de guerra. Un enfrentamiento donde la determinación de las fuerzas especiales chocó de frente contra la lealtad suicida de un ejército privado dispuesto a todo por su líder. Esta es la crónica de la caída de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido en el mundo del AMPA como Tony Tormenta, el hombre que prefirió ver arder su bastión antes que permitir que los marinos lo sacaran con vida de su refugio. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquel 5 de noviembre de 2010 en Matamoros, Tamaulipas, es imperativo conocer el linaje y el peso jerárquico de Tony Tormenta. Antonio Ezequiel era hermano de Osiel Cárdenas Guillén, el legendario y sanguinario líder del Cártel del Golfo, que había sido capturado en 2003 y extraditado a los Estados Unidos en 2007. Tras la partida de su hermano, Tony asumió el liderazgo de la organización junto con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos. Sin embargo, Antonio Ezequiel no era solo un administrador de rutas, era el símbolo de la resistencia de la vieja guardia del cártel. Su alias Tony Tormenta
No era una exageración mediática, se lo ganó debido a su carácter explosivo y a su tendencia a resolver cualquier conflicto mediante una lluvia de fuego. Bajo su mando, la organización mantenía una guerra a muerte contra sus antiguos aliados, los Zetas, lo que lo obligó a rodearse de un cuerpo de élite de sicarios conocidos como los Escorpiones, hombres entrenados con tácticas militares que juraron protegerlo con su propia existencia. Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo consideraban uno de los objetivos de mayor peligrosidad en el hemisferio. La Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de hasta 30 millones de pesos, mientras que el gobierno de los Estados Unidos puso sobre su cabeza una cifra de 5 millones de dólares. Tony Tormenta controlaba el corredor estratégico de Matamoros hacia Brownsville, Texas, una de las rutas más lucrativas para el tráfico de sustancias ilícitas. Su caída era una prioridad absoluta para el gobierno federal, pero capturarlo en su propio feudo parecía una misión imposible. Durante meses, la Secretaría de Marina Armada de México le siguió la pista de manera implacable. En dos ocasiones previas, en abril y septiembre de 2010, las fuerzas especiales estuvieron a punto de cercarlo, pero en ambas ocasiones, la red de protección de los Escorpiones y los bloqueos masivos en la ciudad permitieron que el líder criminal escapara, dejando tras de sí la vida de 5 marinos que cayeron en cumplimiento de su deber. El 5 de noviembre de 2010 amaneció con una calma tensa en Matamoros, una calma que se rompería definitivamente alrededor de las 10 de la mañana. El primer enfrentamiento del día ocurrió en el cruce de las avenidas Pedro Cárdenas y Longoria, donde una patrulla naval se topó con un grupo de camionetas blindadas. En esa balacera inicial, perdió la vida trágicamente el reportero Carlos Alberto Guajardo Romero, quien acudía a cubrir la nota, convirtiéndose en una de las primeras víctimas de una jornada que apenas comenzaba a teñirse de rojo. La inteligencia naval, utilizando tecnología de interceptación y testimonios de informantes capturados en días previos, logró ubicar finalmente el escondite definitivo de Tony Tormenta, una propiedad ubicada en la calle Abasolo de la Colonia Centro, en el corazón mismo de la ciudad. A las 14:50, la Secretaría de Marina puso en marcha un despliegue de fuerzas sin precedentes para un operativo de captura. Se movilizaron 660 infantes de marina de las Fuerzas Especiales, apoyados por 3 helicópteros artillados y 17 vehículos blindados. La orden era capturar o neutralizar a Cárdenas Guillén, pero los mandos militares sabían que se dirigían a una carnicería. Cuando el primer anillo de seguridad de los Escorpiones detectó el avance de las unidades navales, la ciudad entera pareció estallar. Los sicarios utilizaron tácticas de distracción masiva, secuestrando decenas de autobuses de transporte público y camiones de carga para bloquear las principales avenidas y puentes internacionales, tratando de impedir que los refuerzos militares llegaran al punto central de la batalla. Los 3 puentes que conectan a Matamoros con Texas fueron cerrados de inmediato, paralizando el comercio internacional y dejando a miles de personas atrapadas en medio del fuego cruzado. Dentro de la ubicación donde se refugiaba Tony Tormenta, el intercambio de disparos fue de una ferocidad inaudita. Los Escorpiones defendieron cada habitación y cada rincón de la propiedad, utilizando rifles de asalto, ametralladoras y una cantidad industrial de granadas de fragmentación. Se estima que durante las 8 horas que duró el combate principal, se detonaron más de 300 granadas dentro de la zona urbana, convirtiendo las fachadas de los edificios en esqueletos perforados por la metralla. La Marina tuvo que emplear a sus mejores francotiradores y equipos de asalto urbano para ir avanzando metro a metro bajo una lluvia constante de proyectiles. El tableteo de las armas de alto poder se escuchaba a kilómetros de distancia, y el humo de los vehículos quemados oscureció el cielo de Matamoros como si se tratara de un eclipse artificial. Cerca de las 18 horas, después de horas de resistencia desesperada, las fuerzas especiales lograron penetrar en el último reducto de la propiedad. Tony Tormenta, consciente de que no había escape posible y cumpliendo su promesa de no ser capturado vivo, siguió disparando hasta el último momento. Según los reportes posteriores, incluso en los instantes finales, algunos de sus escoltas intentaron realizar una maniobra de distracción para que su jefe pudiera huir por los techos, pero el cerco naval era impenetrable. Cuando los marinos finalmente tomaron el control de la estancia, encontraron 5 cuerpos. Uno de los sicarios, en un acto de lealtad extrema o desesperación total, se había quitado la vida arrojándose al vacío desde una ventana alta. Entre los fallecidos,
perforado por innumerables impactos de bala, se encontraba Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén. El líder que había comandado al cártel del Golfo con mano de hierro terminaba su carrera criminal en el suelo de su propia guarida. El saldo oficial de la batalla de Matamoros fue devastador y reflejó la crudeza del enfrentamiento. 3 marinos murieron en el combate directo, un cuarto falleció días después debido a la gravedad de sus heridas y un soldado del ejército también perdió la vida en los bloqueos periféricos. Del lado de la organización criminal, aunque las cifras oficiales mencionaron a 4 acompañantes de Tony fallecidos, testigos locales y reportes extraoficiales aseguraron que el número de sicarios caídos en toda la ciudad fue significativamente mayor. Al día siguiente, el almirante José Luis Vergara Ibarra ofreció una conferencia de prensa donde mostró el arsenal asegurado: lanzacohetes, granadas de mano y más de 111.000 cartuchos de diferentes calibres, material suficiente para sostener una guerra contra un ejército pequeño. La eliminación de Tony Tormenta provocó un vacío de poder que el Cártel del Golfo nunca logró llenar por completo. La organización se fragmentó en diversas facciones que comenzaron a pelear entre sí, mientras los Zetas aprovechaban la debilidad de sus rivales para intentar apoderarse de la plaza, lo que desató años de violencia incesante en el estado de Tamaulipas. El operativo demostró la capacidad de la Marina para realizar intervenciones de gran escala en entornos urbanos densamente poblados, pero también dejó una herida profunda en la sociedad civil de Matamoros, que vio cómo su ciudad era tratada como un campo de batalla de una guerra ajena. Tony Tormenta murió fiel a su alias, dejando tras de sí una tormenta de fuego que tardaría años en disiparse. Este operativo es recordado hoy como el ejemplo máximo de la confrontación directa, una batalla donde no hubo espacio para la negociación ni para el sigilo. Pero si la caída de Tony Tormenta en Matamoros te ha mostrado la cara más violenta de la guerra urbana, prepárate para lo que sigue en nuestra lista. Porque si bien en Tamaulipas se luchó calle por calle, el próximo operativo en nuestro conteo llevó la precisión de las fuerzas especiales a un nivel tan alto que la neutralización de uno de los capos más buscados ocurrió en un complejo residencial de lujo, en medio de una fiesta y bajo la mirada de civiles que pensaban estar a salvo en la exclusividad de sus hogares. Nos trasladamos ahora de las calles ensangrentadas de Matamoros hacia la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, para analizar la caída de Marcos Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes. Prepárate para conocer los detalles del operativo que consolidó a la Marina como la fuerza de élite indiscutible de México, una misión de 4 horas de fuego continuo en un edificio de departamentos donde el hombre que traicionó al Chapo Guzmán descubrió que no existe altura suficiente para escapar de la justicia del Estado. Esta es la historia del puesto número 2 de nuestra lista. La caída de una leyenda que prefirió morir rodeado de billetes y balas antes que enfrentar un tribunal. De las calles ensangrentadas de Matamoros y la tormenta de fuego que marcó el final de los Cárdenas Guillén, nos trasladamos ahora hacia el centro del país, a la ciudad de la eterna primavera. En la posición número 2 de nuestra lista nos encontramos con un operativo que no solo cambió las reglas de la guerra contra el narcotráfico, sino que consolidó a la Secretaría de Marina como la fuerza de élite indiscutible del Estado mexicano. Esta es la crónica de la caída de Marcos Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas, el Botas Blancas o de forma más imponente, el jefe de jefes. Un hombre que pasó de ser el aliado más cercano de Joaquín el Chapo Guzmán a convertirse en su enemigo más encarnizado y cuyo final, en un complejo residencial de lujo en Cuernavaca, demostró que, para las fuerzas especiales, no existe blindaje ni altura suficiente que pueda proteger a un objetivo de alta prioridad. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquel 16 de diciembre de 2009 en el fraccionamiento Altitud, primero debemos analizar la figura de Arturo Beltrán Leiva. Nacido el 27 de septiembre de 1961 en el rancho La Palma, en Badiraguato, Sinaloa, Arturo no era un improvisado. Se forjó bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, de quien aprendió no solo el negocio de la logística aérea, sino la importancia de infiltrar las instituciones de seguridad al más alto nivel. Tras la muerte de Carrillo Fuentes en 1997, Arturo y sus hermanos Carlos, Alfredo y Héctor se convirtieron en los pilares operativos del Cártel de Sinaloa. Eran ellos quienes manejaban las plazas de Guerrero, Morelos y parte del Estado de México,
funcionando como el brazo ejecutor y financiero que permitía la expansión de la organización liderada por el Chapo Guzmán. Sin embargo, en el mundo del narcotráfico, la lealtad es una moneda que se devalúa ante la sospecha. En enero de 2008, la captura de su hermano Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, rompió la alianza. Arturo se convenció de que el Chapo había entregado a su hermano a cambio de protección gubernamental para su propia facción. Esta percepción de traición desató una guerra fratricida sin precedentes. Arturo fundó su propio cártel y se alió con sus antiguos enemigos, los Zetas y el Cártel de Juárez, para destruir a la organización de Sinaloa. La violencia escaló a niveles que México no había visto, y Arturo Beltrán se convirtió en el criminal más buscado, responsable de infiltrar incluso la oficina de la Interpol en México y de tener en su nómina a mandos de la Policía Federal que le reportaban cada movimiento de las autoridades. La cacería final del jefe de jefes comenzó apenas 5 días antes de su caída. El 11 de diciembre de 2009, la Marina interrumpió una narcoposada en el fraccionamiento Los Limoneros, en los límites entre Cuernavaca y Tepoztlán. En esa fiesta donde se encontraban grupos musicales famosos, Arturo Beltrán Leiva logró escapar por milímetros bajo una lluvia de balas que dejó 3 muertos y 11 detenidos. Reportes de inteligencia sugieren que Arturo resultó herido durante ese escape y tuvo que buscar asistencia médica clandestina. Fue precisamente el seguimiento de su red de protección médica y los testimonios de los detenidos en la fiesta lo que permitió a la Marina ubicar su nuevo refugio. Arturo, en un acto de soberbia o desesperación, decidió esconderse a solo 6 kilómetros del operativo anterior, en un departamento del edificio Bruce, dentro del exclusivo complejo Altitud en Cuernavaca. El complejo Altitud era el epítome del lujo, departamentos de millones de pesos con spa, gimnasio, albercas y una seguridad privada que Arturo consideraba impenetrable. El 16 de diciembre, tras confirmar que el Barbas se encontraba en el 3er piso del edificio con su guardia pretoriana de sicarios de élite, la Marina puso en marcha una operación de precisión quirúrgica. Lo primero que hicieron los mandos navales fue evacuar de manera silenciosa a los residentes de los pisos adyacentes, reuniéndolos en las áreas comunes y pidiéndoles apagar sus teléfonos celulares para evitar filtraciones. La ciudad de Cuernavaca comenzó a llenarse de unidades blindadas y helicópteros que apagaron sus luces de navegación para realizar un acercamiento táctico. Alrededor de las 18 horas, las fuerzas especiales de la Marina bloquearon todas las rutas de escape y conminaron a Arturo Beltrán Leiva a rendirse. La respuesta del jefe de jefes fue fiel a su reputación, una ráfaga interminable de fusiles de asalto y la detonación de granadas de fragmentación que hicieron vibrar los muros de concreto del edificio de lujo. El enfrentamiento duró aproximadamente 4 horas de combate intenso en espacios cerrados. Los sicarios de Beltrán Leiva, conocidos por su ferocidad, estaban dispuestos a morir defendiendo a su líder. Las imágenes captadas por los residentes y los medios de comunicación mostraban un escenario de guerra, ráfagas trazadoras que iluminaban la noche y detonaciones que destrozaron los ventanales del complejo residencial. En medio del combate, uno de los sicarios de Arturo, al verse acorralado por el equipo de asalto naval, prefirió arrojarse al vacío desde el 3er piso antes que rendirse a las autoridades. Los marinos utilizaron grupos de francotiradores y equipos de incursión que fueron ganando terreno habitación por habitación. Finalmente, la puerta del departamento principal fue derribada. Dentro, la escena era dantesca. El jefe de jefes había caído, su cuerpo yacía en el suelo, perforado por innumerables balas de los fusiles de las fuerzas especiales. Junto a él quedaron los cadáveres de sus hombres de confianza y una colección de amuletos religiosos y billetes de alta denominación que no pudieron salvarlo de la determinación del Estado. El saldo oficial de la operación fue de 6 criminales abatidos y 3 detenidos, pero la Marina también sufrió una pérdida irreparable. Melquisedec Angulo Córdoba, un infante de marina que formaba parte del grupo de asalto, fue herido mortalmente durante el intercambio de fuego. Melquisedec fue enterrado con honores militares el 21 de diciembre, pero la tragedia no terminó ahí. En un acto de crueldad sin precedentes en la historia del narcotráfico, apenas unas horas después del funeral,
Sicarios del cártel de los Beltrán Leiva asesinaron a la madre, los hermanos y una tía del marino en Tabasco, como una represalia directa por la muerte de Arturo. Este acto de venganza familiar marcó un punto de inflexión en la guerra, obligando al gobierno a redoblar la seguridad para las familias de los elementos de las fuerzas especiales. La eliminación de Arturo Beltrán Leiva provocó la fragmentación inmediata de su organización. Sin su liderazgo, el cártel se dividió en al menos 18 grupos más pequeños que comenzaron a disputarse los territorios de Guerrero y Morelos, elevando la tasa de homicidios dolosos en la región en más de un 270% en solo 3 años. Su muerte fue un triunfo táctico para el gobierno de Felipe Calderón, que presentó el operativo como la prueba definitiva de que ningún criminal era intocable, sin importar qué tan profunda fuera su red de corrupción o qué tan lujoso fuera su refugio. Arturo Beltrán Leiva fue enterrado en el Panteón Jardines del Humaya en Culiacán, el mismo cementerio donde descansan otros grandes capos de Sinaloa, cerrando así el ciclo de un hombre que construyó un imperio de traición y lujo. El operativo en el edificio Altitud se convirtió en el modelo de referencia para futuras misiones contra objetivos de alto valor. La Secretaría de Marina demostró que poseía la inteligencia, la tecnología y el valor necesarios para intervenir en entornos urbanos complejos, minimizando las bajas civiles. Pero si la caída del jefe de jefes en Cuernavaca te ha parecido un despliegue de fuerza y precisión inigualable, prepárate para lo que sigue en nuestra lista. Porque si bien la muerte de Arturo Beltrán Leiva fue un golpe sísmico, el operativo que ocupa la posición número 1 de nuestro conteo representa el evento más reciente, más impactante y más revelador sobre la capacidad operativa de las fuerzas especiales en el año 2026. Nos trasladamos ahora de los departamentos de lujo en Morelos hacia las zonas más recónditas de la Sierra de Jalisco para analizar la caída del hombre que muchos consideraban el capo más poderoso y esquivo del planeta. Prepárate para conocer los detalles exclusivos de la noticia que ha paralizado al mundo hace apenas unas horas: la captura definitiva de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Un operativo denominado Fuerza Jalisco que ayer mismo, 22 de febrero, puso fin a una década de persecución contra el líder del cártel más agresivo de la actualidad. Una historia donde la tecnología satelital y la infiltración quirúrgica lograron lo que parecía imposible: atrapar al Señor de los Gallos sin disparar una sola bala en su habitación personal. Gemini ha dicho: llegamos finalmente a la cima de nuestro conteo, a la posición número 1 que representa no solo el cierre de esta crónica de fuego, sino el evento más significativo en la historia de la seguridad nacional mexicana del siglo XXI. Lo que vas a escuchar a continuación no es un reporte de hace años ni una historia olvidada en los archivos de la inteligencia. Es la noticia que ha paralizado al mundo entero hace apenas unas horas. Ayer, 22 de febrero de 2026, las Fuerzas Especiales del Estado mexicano lograron lo que parecía un mito inalcanzable: la captura definitiva de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante más de una década, este hombre evadió la justicia refugiándose en las zonas más inhóspitas de la sierra, construyendo un imperio que desafió a gobiernos enteros, pero su era de impunidad terminó bajo el peso de un operativo denominado Fuerza Jalisco, una misión que marca el pináculo de la evolución táctica de nuestras fuerzas especiales. Para dimensionar la importancia de este operativo, primero debemos entender la magnitud del objetivo. El Mencho no era solo un líder criminal, era el arquitecto de la organización más expansiva y violenta de la era moderna. Bajo su mando, el cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser una célula local a una corporación criminal con presencia en los 5 continentes, controlando desde el tráfico de fentanilo hasta la minería ilegal y el mercado de aguacates. Su ejército privado, equipado con lanzacohetes, vehículos blindados de fabricación artesanal conocidos como monstruos y drones artillados, había protagonizado desafíos directos al Estado, incluyendo el derribo de un helicóptero militar en 2015. El Mencho era un fantasma que operaba con una disciplina espartana, prohibiendo a sus hombres el uso de teléfonos celulares y rotando constantemente sus refugios en la Sierra de Jalisco, Michoacán y Colima. Sin embargo, como todo gigante, tenía un punto débil: su propia salud. Desde hace años, los reportes de inteligencia señalaban que Oseguera Cervantes padecía una insuficiencia renal crónica avanzada,
una enfermedad que lo obligaba a recibir tratamientos de diálisis de manera constante. Esta necesidad médica se convirtió en el hilo del que tiraron las autoridades. El operativo Fuerza Jalisco no fue una respuesta impulsiva, sino el resultado de 24 meses de una infiltración tecnológica y humana sin precedentes. Agencias de inteligencia nacionales, en colaboración con organismos internacionales, implementaron un sistema de monitoreo satelital de alta resolución para rastrear el movimiento de insumos médicos especializados y generadores eléctricos en zonas de difícil acceso. La pieza clave fue la detección de una importación clandestina de equipo de hemodiálisis de última generación que fue transportado mediante mulas hacia las profundidades de la sierra cercana a Talpa de Allende. La madrugada de ayer, el despliegue fue masivo pero silencioso. A diferencia de las batallas urbanas de Tony Tormenta o Arturo Beltrán Leiva, donde el ruido de las granadas alertaba a toda la ciudad, en esta ocasión se utilizó la doctrina de la precisión quirúrgica. Cientos de elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina y del Ejército, apoyados por la Guardia Nacional, establecieron un cerco de contención de 5 kilómetros a la redonda para bloquear cualquier intento de rescate por parte de los brazos armados del cartel. Mientras tanto, 3 helicópteros Black Hawk, volando a baja altura y con los sistemas de luces apagados, transportaron a los equipos de asalto directo hacia las coordenadas exactas de un búnker subterráneo oculto bajo una modesta propiedad rural. El asalto comenzó a las 3 de la mañana. Los comandos de élite utilizaron explosivos controlados para perforar los accesos reforzados del refugio mientras, de forma simultánea, francotiradores neutralizaban las torres de vigilancia perimetrales. En cuestión de minutos, las fuerzas especiales penetraron el complejo subterráneo, que contaba con sistemas de filtración de aire, gimnasio y, lo más importante, una clínica médica equipada con tecnología de punta. A pesar de la resistencia inicial de su guardia pretoriana, que intentó responder con fuego de ametralladoras, la superioridad táctica de los marinos fue absoluta. El Mencho fue localizado en su habitación personal, conectado a los equipos médicos que lo mantenían con vida. Por primera vez en la historia de estos operativos, el líder más buscado del mundo fue capturado sin que se disparara una sola bala dentro de su estancia privada. La imagen de su detención, que ya ha sido distribuida a los medios de comunicación internacionales, muestra a un hombre que ha perdido el aura de invencibilidad. Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que una vez ordenó sitiar ciudades enteras, aparecía ayer debilitado, sorprendido y finalmente bajo la custodia del Estado mexicano. Este operativo representa el éxito más grande de la inteligencia militar en la historia de México, no solo por la importancia del objetivo, sino por la limpieza de su ejecución. Se evitó el derramamiento de sangre masivo y se logró preservar la vida del objetivo para que rinda cuentas ante la justicia, un cambio radical respecto a los operativos de neutralización violenta que analizamos anteriormente en esta lista. La captura del Mencho ayer mismo ha generado un terremoto político y criminal cuyos efectos apenas estamos empezando a comprender. El vacío de poder que deja en el cártel Jalisco Nueva Generación es inmenso y las autoridades ya se preparan para una posible fragmentación de la organización en células más pequeñas y violentas. Mientras tanto, el traslado del capo hacia un centro penitenciario federal de máxima seguridad se realizó bajo un operativo de vigilancia aérea y terrestre que involucró a más de 1000 elementos para evitar cualquier intento de fuga o rescate. El gobierno mexicano ha declarado este evento como el triunfo definitivo de la ley sobre la barbarie, aunque los analistas advierten que la guerra está lejos de terminar. 7 operativos, 7 hombres y 7 historias que ilustran la evolución de un conflicto que ha marcado a generaciones de mexicanos. Desde el sacrificio del marino Melquisedec en la caída de Arturo Beltrán Leiva, hasta la precisión tecnológica que permitió atrapar al Mencho ayer mismo en su búnker de la sierra, hemos visto cómo el Estado ha pasado de la confrontación bruta a la inteligencia quirúrgica. Cada uno de estos casos demuestra que el poder del narcotráfico, por muy grande que parezca, siempre tiene una fecha de caducidad cuando se enfrenta a la determinación de las instituciones. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes cierra un capítulo de terror en Jalisco, pero abre interrogantes fundamentales sobre el futuro de la seguridad en el país. ¿Será esta captura el inicio de la pacificación que México tanto anhela, o veremos el surgimiento de nuevos rostros que intentarán ocupar el trono vacío? Lo que es seguro es que la noticia de ayer ha cambiado las reglas del juego para siempre.
Las fuerzas especiales han demostrado que no hay escondite lo suficientemente profundo ni guardia lo suficientemente numerosa que pueda proteger a quien desafía al Estado de manera sistemática. ¿Qué opinas tú sobre este histórico operativo de ayer? ¿Crees que la captura del Mencho traerá finalmente un respiro a las zonas más castigadas por su organización o debemos prepararnos para una nueva ola de conflictos internos? Tu participación es lo que le da sentido a este análisis. No olvides suscribirte para seguir de cerca las actualizaciones de este caso que sigue en desarrollo minuto a minuto, porque en el próximo video analizaremos quiénes son los lugartenientes que ya se perfilan para heredar el imperio de las 4 letras. Esto fue Top Criminales y hoy más que nunca la realidad ha superado a la ficción. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los operativos que sacudieron a la nación. Nos vemos en la próxima entrega de historias que definen el destino de México.